Matt Brown ha fallecido tras días de incertidumbre y su hermano Noah lo encontró en el río. La familia Brown está viviendo uno de los momentos más dolorosos de su historia. Hace apenas unas horas se confirmó una noticia que ha dejado devastados a los seguidores de Alaskan Bush People. Matt Brown fue encontrado sin vida después de varios días de búsqueda. El hallazgo ocurrió en un río en el estado de Washington, poniendo fin a una angustiosa incertidumbre que mantenía preocupados a tantos de sus familiares como a miles de fanáticos alrededor del mundo. Lo más desgarrador de esta historia es que fue su propio hermano Noah quien ayudó a las labores de búsqueda y terminó identificando su cuerpo. It's late and I have some bad news. I spent all day. It's been a long day. For the past couple days, I've been working with search and rescue groups, trying to locate the body. And today, at 3:27, the group that I was working with located the missing body, and I identified it as Matthew. Según los reportes, Noah colaboró con los equipos de rescate y fue el primer miembro de la familia en confirmar que efectivamente trataba de Matt Brown. ¿Pero qué ocurrió realmente en los días previos a esta tragedia? Porque la familia temía lo peor. ¿Y qué relación tendrá todo esto con problemas personales que Matt había enfrentado durante años? Todo comenzó cuando seguidores de Matt Brown notaron comportamientos preocupantes durante alguna de sus recientes transmisiones en vivo. Según personas cercanas, Matt atravesaba extremadamente momentos difíciles a nivel emocional. Además, diversos reportes señalan que recientemente habría terminado una relación sentimental importante para él, situación que había agravado su estado de ánimo. Aunque muchos seguidores intentaron apoyarlo a través de mensajes en redes sociales, varios comenzaron a preocuparse por algunas de las declaraciones que realizaba durante sus directos. Lo que parecía una situación complicada terminó convirtiéndose en una tragedia cuando la familia dejó de tener contacto con él. Las horas comenzaron a pasar, los días comenzaron a pasar y nadie sabía dónde estaba Matt. La preocupación aumentó rápidamente cuando las autoridades recibieron reportes relacionados con una persona vista cerca del río Okanagan, en Washington. Poco después comenzaron las labores de búsqueda, equipos especializados, embarcaciones, buzos, sonares e incluso perros entrenados participaron en los operativos para intentar localizar a la persona desaparecida. Las condiciones del río eran extremadamente complicadas debido al aumento del caudal provocado por las lluvias. Durante varios días los rescatistas reconocieron amplias zonas del río. Sin embargo, no encontraban ninguna pista. La incertidumbre era total. Mientras tanto, la familia Brown comenzaba a prepararse emocionalmente para la posibilidad de una tragedia. Uno de los primeros familiares en hablar públicamente fue Bear. En un emotivo video publicado en redes, confesó que estaba profundamente preocupado por su hermano y que temía que hubiera ocurrido algo terrible. Según explicó posteriormente, la familia había recibido información alarmante relacionada con Matt. Las declaraciones de Bear rápidamente se hicieron virales, comenzaron miles de fans a enviar mensajes de apoyo. Tenían la esperanza de que Matt apareciera sano y salvo, pero lamentablemente el desenlace sería muy diferente. Uno de los aspectos más importantes de esta historia fue la participación directa de Noah. Lejos de quedarse esperando noticias, decidió colaborar activamente con los equipos de búsqueda y rescate que trabajaban en la zona. Durante horas recorrió el área junto a otras personas involucradas en el operativo. Nadie imaginaba quién sería que terminara enfrentando uno de los momentos más dolorosos de su vida. Se confirmó posteriormente la familia no ayudó a recuperar el cuerpo encontrado en el río y fue la primera persona de la familia en identificar oficialmente a Matt. Una experiencia devastadora que seguramente quedará marcada para siempre en su memoria. Finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar. Un grupo de búsqueda localizó un cuerpo en el río. Poco después las autoridades iniciaron el proceso de identificación. Las peores sospechas se confirmaron.
se trataba de Matt Brown. La noticia se propagó rápidamente por internet. Los seguidores comenzaron a inundar redes sociales con mensajes de tristeza e incredulidad, y muchos no podrían creer que uno de los rostros más conocidos del programa hubiera fallecido de manera tan repentina. Poco después del hallazgo, Bear apareció nuevamente en redes para confirmar oficialmente la noticia. Sus palabras representaban devastado en toda la familia. Bear también pidió respeto para sus seres queridos durante este difícil momento y agradeció a todas las personas que participaron en la búsqueda y enviaron mensajes de apoyo. Fue un mensaje breve pero cargado de emoción, y para muchos seguidores fue un momento en que la tragedia se volvió completamente real. Esto se supo. Matt Brown ha fallecido después de haber terminado su relación, donde él se mostraba en un video que estaba devastado, video el cual les mostramos hace unos momentos. Pues se ha confirmado, Matt Brown ha fallecido. La muerte de Matt marca un capítulo extremadamente triste para la familia Brown y para los seguidores de Alaskan Bush People. Lo que comenzó como una desaparición preocupante terminó convirtiéndose en una tragedia que nadie quería ver. Especialmente desgarrador resulta saber que fue Noah quien participó en la búsqueda y quien tuvo que identificar a su propio hermano. Por ahora las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes para determinar oficialmente todos los detalles relacionados con el caso. Miles de seguidores del mundo continúan enviando mensajes de apoyo a la familia Brown en uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Y tú recuerdas más? Déjame tu comentario en todo lo que acerca de So it's late, and I have some bad news. I spent all day. It's been a long day. For the past couple days, I've been working with search and rescue groups, trying to locate the body. And today, at 3:27, the group that I was working with located the missing body, and I identified it as Matthew. My oldest brother, Matthew Brown, has passed away. There will be more details later, and once we get a coroner's report back and everything. I want to thank the people that helped us find him, which is Bill and his group over at Ozar, which is a non-profit search and rescue group, as well as the group over at Star Dog Rescue, which also helped, and some of the locals here in town actually went out searching and were responsible for the ones that actually spotted him. For instance, Sue Brazer, I hope I'm pronouncing that right, I'm very tired, it's been a very long day. Damon Brown, Charles McNeil over at Fun Guy here in town, locals will know it. And Shay Moore, he's the guy running Stardog. There aren't a lot of details. I was there when we pulled him out of the river. We hauled him up off the bank. And then after the sheriffs got there and everything, the coroner did his thing. And I went down to identify that it was him. It's definitely Matthew. His ID and social security card was on him, and I was able to visually identify that it was Matthew. I didn't want to make a video earlier because I didn't want to post anything until we knew it definitive. And then once we knew definitive, I wanted to make sure that everyone that knew us personally heard first.
So I've had a lot of phone calls I've been making to inform one, and anyone that I haven't been able to reach or didn't have a phone number for, but knew Matthew personally, that finds out from this video, I am sincerely sorry that I wasn't able to tell you personally. And for all the fans of the show and everything, I'm sorry that it came down to this finding out, but yeah.